¿Qué tal? Yo soy Catalina Chuk y me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes en la transmisión especial de la Filey 2026. Los equipos de Radio Universidad, Wadi TV, Comunicación Digital y Prensa Wadi, tenemos para usted lo mejor de la Feria de la Lectura. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Carmen Barrera Rosado, Cavaro, quien en esta edición presenta el libro Cuentos para ver lo invisible. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por este espacio. Bueno, vamos a iniciar. Cuéntanos sobre el Escritos Cavaro, cómo iniciaste en las letras y en qué consiste el proyecto. Ok, claro, mira, Cavaro surge como un seudónimo, ¿sí? De una forma de manifestar el sentir, ¿ok? Entonces el proyecto surge a partir de pandemia y empieza a tomar fuerza cuando realmente es un espacio que promueve la escritura, ¿no? No es únicamente para aquellos que quieran escribir y publicar, sino aquellas personas que acuden a la escritura como una herramienta, ¿sí?, en el entendimiento del ser, ¿no? Una forma de ordenar el pensamiento, las emociones, los sentimientos, las experiencias y las vivencias, ¿no? Entonces ahí surge lo que es el seudónimo de Cavaro, ¿no? Donde promuevo espacios de escritura y bueno, en esta ocasión ya es un espacio que se abre a la escritura en familia, la escritura infantil, ¿no? Entonces tomando como pretexto los cuentos infantiles. Hablando de eso, platícanos cómo puede impactar la escritura en nuestro bienestar. Sí, la escritura pues realmente se ha estudiado científicamente que tiene el poder de conectar, ¿sí?, el consciente con el inconsciente, ¿sí?, y de alguna manera poder ordenar lo que muchas veces no tenemos las palabras exactas, ¿no? Porque como siempre he compartido, nos han enseñado a definir nuestro sentir y nuestro pensar con un solo concepto, cuando realmente la vida no es un solo concepto, es un conjunto de vivencias, es un constructo de experiencias, de pensar y de sentir. Entonces la escritura otorga esa libertad, ¿okay?, para poder expresar y acomodar todo aquello que habita dentro de un cuerpo, ¿no? Eso es realmente el poder que tiene la escritura, ¿no? Porque nos han enseñado a definir cómo te sientes y definir con solo un concepto, feliz, triste, ¿no? Pero esa tristeza tiene una definición individual para cada quien de acuerdo a la vivencia y el contexto que tiene. Entonces la escritura permite abordar, ¿no? O sea, cubriendo cada borde de esa experiencia y ese sentir. Entonces la escritura da esa libertad al ser humano, ¿no?, como un medio de expresión, pero sobre todo como una herramienta de diálogo interior. Bien, platícanos cómo nació este libro de cuentos y a quién va dirigido. Okay. Este libro de cuentos surge en esas noches al ser madre también, soy profesional madre y entonces yo a mis hijas no buscaba la manera de abordar temáticas que a veces suelen ser un poco difíciles, ¿no?, reales. Entonces cuando acontecía alguna situación en casa, en la escuela, en nuestro contexto familiar o personal, ¿okay?, creábamos personajes y mediante un cuento abordábamos el tema de una manera más sutil y amena y sobre todo fomentando la imaginación y la creatividad. Con el paso del tiempo me di cuenta que esos personajes se iban quedando en nuestra rutina y aparecían en sus diálogos. Entonces de ahí viene cuando a mí me preguntaban, oye, Cavaro, ¿hacia dónde va?, ¿no? Entonces me di cuenta que las infancias también necesitan un espacio de expresión donde les fomentemos la escritura y la imaginación y la creatividad, pero sobre todo rescatar la ternura que solamente en la infancia se presenta y hay que conservar hasta la vida adulta.
Entonces, estos cuentos surgen de eso, ¿no? Entonces, de pronto, ellas se lo compartían a otros compañeros y de pronto empezábamos a ver que esto tenía como eco. Entonces dijimos, bueno, entonces vale la pena que esos cuentos que surgen de una noche o de un diálogo, de una rutina, sean compartidos a otras familias y a otras infancias. ¿Y cuáles son esos personajes que habitan en este cuento? Bueno, tenemos un personaje que es una bolita de nada, que es realmente hablar de ese vacío, de la nada, ¿no? Explicándose las infancias. Tenemos también otro personaje que es una niña con una cabeza de coco, que sufre lo que es el bullying. ¿Okay? Entonces, de esta manera abordamos esta forma de que, porque muchas veces creemos el bullying, que es un tema muy, muy sonado, que es querer que desaparezca, pero realmente es hacer también a los niños y a las infancias, a las adolescencias, ser resilientes y entender que no podemos cambiar esa realidad, pero sí podemos transformar cómo nosotros no permitimos que eso nos afecte. Entonces, este tipo de temáticas que no sean tan conceptuales o técnicas, lo abordamos mediante los cuentos, ¿no? Entonces, tenemos a la bolita de nada, ¿sí? Tenemos a una personaje también que es Cerulia, por ejemplo, que habla de la nostalgia, ¿no? También de los círculos familiares, de los lazos familiares, de las pérdidas también, ¿no? O sea, porque las infancias también tienen pérdidas. Entonces, ¿cómo hacemos que para ellos sea digerible una realidad tan dura, ¿no? Entonces, los cuentos pueden ser una herramienta de acercamiento, pero también de ese entendimiento, ¿no? Para la niñez. ¿Y qué significado tiene para ti? ¿El libro? Sí, el libro. El libro para mí tiene un significado de un compromiso. Algo que he compartido con la escritura es que la escritura me ha convertido en ser una persona más exigente en la transformación de mi propia vida, ¿no? Entonces, este libro es un manifiesto al cuidado de la ternura y de las infancias. Es realmente eso, acercar a las familias a que también escriban en familia, ¿no? A que creen sus recuerdos, una forma que yo siempre he dicho, la escritura inmortaliza el sentir, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de cuentos infantiles en familia, es una forma de inmortalizar un recuerdo, esa memoria que es tan importante para el ser humano, ese registro de nuestros inicios. Entonces, imagínate que una experiencia, una vivencia, ¿no?, de una familia se ha convertido en un cuento y que ese cuento se quede como parte de un registro. Qué tan importante es, ¿no? O sea, convertirlo en eso para las infancias. ¿Y cómo elegiste el título del libro? Yo creo que es una forma de recolocar los cuentos del poder que tienen, de no dejarlos únicamente como entretenimiento, sino que también es una herramienta formativa y de entendimiento. ¿Okay? No es entretenimiento nada más. La literatura, la escritura y los cuentos no es únicamente entretenimiento. Yo creo que tiene un valor tan profundo que puede ser una herramienta poderosa, no solo para los adultos, sino también para las infancias, ¿no? Es más fácil que le ayudes a un niño a escribir un cuento de acuerdo a una vivencia donde él cree un personaje, ¿no? Y esta parte, cuando hablamos de hablar en tercera persona y tomar distancia al acontecido, ¿cómo se lo transformas a la infancia? Crea un personaje y haz que el personaje viva lo que tú a lo mejor vives, ¿no? Y trata de explicar lo que acontece, ¿no? Entonces, realmente ese es el reubicar, ¿no?, un cuento infantil. Y hace también algo reflexivo, ¿no? Totalmente, es totalmente reflexivo porque al final la intención de los cuentos es dejar una enseñanza, dejar un aprendizaje, pero sobre todo el no dejar de ver la realidad. Porque muchas veces creemos que la imaginación es evadir la realidad, cuando realmente la imaginación puede ser una herramienta para transformar, ¿no?, y narrar de forma diferente la realidad para poderla hacer más amena y más digerible, ¿no? O sea, es cómo nos narramos lo que vivimos, ¿no? Entonces, a los niños es enseñar a narrar lo que viven, ocupando su creatividad e imaginación, pero sobre todo la ternura que se puede recuperar en la escritura. Platícanos en dónde podemos conseguir el libro y cómo entrar en contacto contigo.
El libro lo pueden conseguir en Amazon, igual el día de mañana. El día viernes a las 4 de la tarde vamos a tener la presentación del libro en la sala José Emilio Pacheco. A las 4 de la tarde, el libro también lo pueden conseguir por Amazon. Y para estar en contacto conmigo, pues tengo el Instagram, que me pueden ubicar como Escritos Cavaro, que es un espacio en donde comparto tanto las actividades como textos reflexivos, ¿sí? Y espacios de intercambio, de diálogo y de reflexión. Cavaro, antes de finalizar y cambiando un poquito de tema, en Radio Universidad estamos a punto de cumplir 60 años al aire. Platícanos qué experiencia has tenido con la radio, alguna anécdota. Sí, yo creo que la radio, al igual que los cuentos, es un espacio que es importante fomentar. Así como la escritura, la radio permite seguir manteniendo viva la escucha. ¿Okay? ¿Qué tan importante es en la actualidad escucharnos, escuchar a otros, ¿no? Entonces, la radio sigue permitiendo eso. Esta cuestión que es extraordinaria, déjenme decir la labor que hacen, porque al tener infancias, cuando ahora yo les pongo radio y no hay una imagen que seguir, eso es muy importante porque ponen atención a la escucha. Entonces, ¿qué tan importante es hacernos escuchar y guardar silencio? Una cosa que fomento también, para que tú puedas escuchar hay que aprender a guardar silencio, pero no silencio para esperar una respuesta, sino silencio únicamente para recepcionar lo que se escucha. Y creo que la radio es el espacio ideal que no debe desaparecer, sino se debe fomentar y nutrir de todo aquello que los seres humanos necesitamos escuchar. Muchas gracias, Cavaro. ¿Algo más que nos quieras platicar? No, pues únicamente fomentar su visita a esta feria, a los espacios, a los escritores, ¿no? Es muy importante dar ese valor a ese tiempo, ¿no? Algo que siempre he dicho y rescato, en cada libro que nosotros tocamos es una vida, es alguien que depositó su tiempo, su energía y sus palabras, ¿no? Entonces, el libro no únicamente se debe cuidar como algo material, sino algo como esencialmente humano, ¿no? El libro es totalmente humano, ¿no? Entonces, es realmente invitar a la lectura, pero también invitar a la participación en los espacios de escritura. ¿Qué tan importante es la escritura? Muchísimas gracias, Cavaro, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Ella es Carmen Bavera Rosado Cavaro, autora del libro Cuento para ver lo invisible. Mi nombre es Catalina Chuk, les agradezco habernos acompañado y les invito a seguir la cobertura de la Filey 2026.